Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día en una nueva sesión de nuestro conversatorio Una ventana hacia algo más. Hoy día estamos con dos grandes artistas de la ciudad de Concepción, pero tenemos la paradoja de que Eduardo está en Turquía, ¿o no? Si no me equivoco, sí. Así que estamos llegando ya muy transfronterizamente a otras partes. Estamos con Leslie Fernández y Eduardo Cruces, ambos artistas visuales, como les dije, de la ciudad de Concepción. Primero que todo, les quiero dar las gracias por la disponibilidad. Yo sé que tienen muchos trabajos y muchas cosas que hacer. Tanto Leslie como Eduardo. Eduardo está con una diferencia horaria bien importante, son casi la 1 de la mañana, así que les agradezco muchísimo la disponibilidad, la generosidad y todo el tiempo que han destinado a nuestras conversaciones acerca del trabajo de ustedes para poder llevar a cabo hoy día este conversatorio. Antes de revisar el trabajo de cada uno de ustedes, me gustaría hacer una pregunta en general para los dos y que eventualmente la podamos ir conversando en base a las presentaciones que tenemos. Revisando el trabajo de ustedes y entendiendo la ciudad que vienen, se me hace muy difícil no poder plantear la pregunta que tiene que ver con qué consideran ustedes que es el rol del artista en la sociedad. ¿Tiene un rol sociológico? ¿Hay un rol de denuncia? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con los aspectos de la contingencia política y también la política histórica, ¿cierto? Me parecería súper importante que podamos conversar acerca de eso y ir en paralelo revisando el trabajo de ustedes, porque eh, nuestras conversaciones en la facultad también aluden bastante a que la idea del rol del artista ha cambiado desde el 18 de octubre en adelante y tenemos más soberanías y propiedades para poder hablar de este tema y de este concepto. Entonces me gustaría, no sé, ¿quién quiere partir? Y podemos ir revisando las obras y empezar nuestra sesión. Eduardo. Eh, bueno, agradecer primero la invitación. Efectivamente estoy de Estambul, así que estoy muy contento de sumarme a este diálogo. Y ya que Leli me está dando el pase, es cierto que, bueno, somos de la provincia de Concepción, yo particularmente soy de Lota, entonces evidentemente el contexto, los niveles de implicancia del contexto ha cruzado todos los niveles en la vida, por lo tanto, efectivamente, ha sido evidente también su influencia en el campo del arte, o al menos las prácticas artísticas. Y es cierto que al parecer, o pareciera, sin tener la verdad absoluta, pareciera que Concepción efectivamente hay una conexión entre movimiento social y práctica artística súper potente y que efectivamente después de la revuelta popular del 2019 como que se ha enfatizado esa relación y también, digámoslo, la situación de la pandemia efectivamente ha empujado ciertos límites físicos y emocionales que no hemos podido, que han tomado un protagonismo evidente de la idea de cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras también con el propio contexto. Entonces, es cierto que pareciera que más que el rol del artista, al parecer también lo que estaba en cuestionamiento últimamente han sido las condiciones del propio trabajo artístico, por así decirlo, de las prácticas artísticas relacionadas con el contexto, las condiciones de producción, de cómo sociabilizamos las investigaciones, cómo las ponemos en discusión. Así que lo que sí podría decir hasta ahora es que estoy muy contento, al menos en el estado en que está el intercambio, por así decirlo, de ideas. Y así que por lo pronto eso es lo que podría decirte frente a esa pregunta. No sé qué podría aportarle el día de ahí. Sí, bueno, también saludarles a todos. Gracias, Camila, a todos, a todas y a todos por estar conectados ahora y por esta invitación. Eh, claro, es que yo creo que hay un rol social absolutamente del arte, de los artistas, y que
cada cierto tiempo tienden a tensionarse más o a activarse más, y estamos en pleno periodo de algidez con respecto a nuestro presente, bueno, y no solo Chile, obviamente, Latinoamérica, el mundo, o sea, como que han ocurrido un montón de cosas en distintos puntos del mundo que han hecho que muchos trabajos artísticos se vuelquen a eso, como que se hayan cambiado las orientaciones, entonces yo creo que siempre hay un rol social, pero hay minutos en que se vuelve mucho más urgente, de todas maneras. Y claro, es que la pregunta era como, uy, era grande, Amplia, sí. sí, yo creo que, claro, lo que estamos viviendo en Chile ahora es un momento histórico, no por nada volvimos hasta desde le decía a Camila hace un ratito que acá en Concepción empezó el 19 de octubre, en Santiago fue el 18, aquí fue como al día siguiente que empezó a explotar todo, y que de alguna forma todo eso ha marcado en nuestro presente, o sea, nosotros en nuestro rol de clases, de profesoras de la universidad, en mi caso, no podíamos volver a clases así nomás, ¿no? Era como todo un cuestionamiento de lo que estábamos haciendo, casi nadie siguió haciendo lo que estaba haciendo porque era todo un sinsentido, o sea, como que había un cambio absoluto de perspectivas, de prioridades, entonces creo que todo se remeció y por supuesto que está nuestro rol, en este caso de docentes académicos, los mismos estudiantes, o sea, un grupo totalmente afectado, o sea, y no solo el arte, no es que seamos especiales y que solo el arte esté en eso, ¿no? O sea, como una cuestión generalizada. Entonces, hay eso, como eso podría pensar y el momento en que estamos ahora, que es tan clave, ¿no? A nivel país. Leslie, ¿te parece si vamos a revisar tu proyecto móvil, que es lo primero que tenemos? Bueno, dale. ¿Lo quieres mostrar tú o quieres que lo muestre yo? No, muéstralo tú mejor. Ya. Muéstralo tú mejor. Sí. A ver si nos puedes contar un poco acerca de este proyecto, cómo se origina. Ya, bueno, ya, móvil, sí. Bueno, no es un proyecto, la mayoría de los proyectos que yo que te pasé como referencia son proyectos colectivos, en verdad, como que para mí eso es súper importante. eh, y con Eduardo también estamos trabajando en un proyecto colectivo. Mm. Bueno, Móvil es un proyecto que surgió el 2009 acá en Concepción. Trabajamos junto a Oscar Concha, que también es mi pareja, y con Dani Berseller. Armamos este proyecto pensando en la urgencia de tener un espacio para exhibir arte para artistas, sobre todo para artistas más emergentes. O artistas, la palabra es un poco re que te usa ya emergentes, pero como era para artistas jóvenes. Aquí en Concepción no hay muchos lugares para exponer. En ese momento habían, no sé si más o menos que ahora, pero lo pensamos en eso. Armemos un espacio para que artistas jóvenes puedan exhibir sus trabajos sin tanta vuelta, sin tanto trámite. Era una vitrina. Creo que aquí no puse fotos de la... No me acuerdo si No, tengo del alguna espacio no. ya, no, pero bueno, tal vez por ahí puedo después dejar algún link para que lo vean. Bueno, en un momento teníamos una página de móvil, pero ya no está disponible. Pero era una vitrina pequeña, como casi a la escala de un dispensador de estos de bebidas, así como de ese tamaño, esa escala. Y dentro de esa vitrina montábamos trabajos y que se tenían que adecuar a ese espacio que era súper reducido. Entonces lo pensamos como un dispositivo que funcionara autónomamente, que tuviera, por ejemplo, información de la obra de cada artista, lo que significaba ese proyecto y una pequeña biografía. Entonces lo dejábamos instalado, esta caja, este dispositivo, en lugares públicos, entre comillas, nunca estaban en la calle, pero estaban en galerías comerciales, galerías comerciales de venta de, no sé, la galería de Alessandri de acá, en Correos de Chile, la tuvimos también en el primer ciclo, hicimos varios ciclos en verdad.
El primero fue como en el hospital regional, en Correos, en el Liceo de Niñas, el Liceo de Hombres, escogimos lugares bien emblemáticos que estuvieran siempre habitados y que esas vitrinas funcionaran para exhibir entonces el trabajo de artistas y aparte que pudieran entregar información y también pensar que el arte, en el fondo, podemos mover el arte para no tener esta idea de que el arte tiene que estar encerrado en estos lugares sagrados y Claro. sí, dejarlos ahí como tan de silencio y de hermetismo, sino que dialogaran con el espacio público, ¿ya? Me gustaría ir ahora a una obra de Eduardo. Ya voy a cambiar de compartir pantalla porque después me gustaría, Leslie, compartir los videos que conversamos de tu trabajo. A ver si los podemos ver bien. Ah, ya. Dime, dime. No, no, que por ahí escribía Natacha, una amiga, que la imagen que apareciera entera, que estaba como con la barra al lado, parece. Pero Sí, ya no está, ya, ya. esta Ajá. obra, lamentablemente, les tengo que pedir disculpas porque tuve un problema técnico con el computador y en el que estoy no lo manejo tan bien, entonces me cuesta poner la presentación de forma completa, para que tengan un poco de paciencia. Eduardo, te quería pedir si podemos conversar un poco acerca de esta obra. Yo tuve la suerte de estar una vez en Concepción y particularmente en Lota, y bueno, recorrí bastantes lugares y algo que era como imperdible era ir a este lugar de la familia Cauciño. Y lo que más me impresionó fue que dentro de todo el lugar eh, había casi al momento de haber un risco, como hacia el norte, había un banquito donde se sentaban ellos y se veía directamente todo el trabajo de la mina. Me parece una imagen tan fuerte, tan compleja, con tanta información. A la espalda uno tenía, si no me equivoco, como un herbolario de plantas que traía desde Londres y que las trataban de conservar, una cosa muy, 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 muy burguesa, pero con este banquito súper poderoso, mirando un poco el trabajo de todas y todos los obreros, ¿cierto? Los mineros. Y cuando veía esta foto, pensé en eso, pensé en ese momento, ¿cierto? En cómo uno cómo puede la sociedad, la humanidad, escindirse de una manera tan profunda y generar heridas, ¿cierto? Que tienen que ver con los estamentos socioeconómicos y los derechos laborales y qué sé yo, que es una problemática que veo en todo tu trabajo, ¿cierto? La relación con los cordones industriales, los obreros, las obreras. Entiendo que esta es una de tus primeras obras, entonces ¿nos puedes contar un poco cómo te acercas a esta idea y Ujú. cómo la Primero que, desarrollas? sí, sí. Bueno, primero es, a veces yo creo que me gusta cómo resultan las presentaciones porque a mí me acomoda que de hecho se vea como un documento lo que estamos viendo, porque más allá de la anécdota, como que yo siempre considero que mi trabajo siempre, más que obras, son como restos de un documento en construcción, digamos. Entonces, justamente cuando tú nos invitaste a hablar de nuestro trabajo, compartí esta foto como una especie de hito, un hito inicial de alguna forma que tiene que ver con una parte biográfica mía, pero que de alguna forma yo le he ido eh, reflexionando, ¿no? Porque todos tenemos un origen, en verdad. Todos podemos politizar nuestra vida, solo que pareciera que en el caso de Lota es como más evidente, como modelo, ¿no? Y es algo que tuve que asumir desde muy niño, digamos. Y me gusta mucho la anécdota que tú también compartes, que tiene que ver con este banquillo. Y es un gesto fuerte porque en el fondo creo que esa posición de poder observar, en este caso, la zona industrial desde un parque, es una perspectiva de privilegio que de alguna forma ahora yo puedo también disfrutar, en el sentido de que estar sentado en una banca
es también asumir la capacidad de ocio, digo. Es como tú tienes un lugar de poder disfrutar el ocio, que es el ocio de observar simplemente la realidad, como ocurre alrededor, versus convivir con la materia, que es como convivir con el carbón, ¿no? Que es el trabajo diario y el no tener el tiempo del ocio, el tiempo del disfrute, el tiempo de poder disfrutar de tu percepción, de todo lo que significa el observar desde una distancia. Entonces, yo diría que ahora yo podría decir que estoy más desde esa banca también viendo, a modo de distanciamiento, disfrutando el ocio también que ofrece el arte, en el sentido de disfrutar la realidad, porque cuando uno quiere hacer un trabajo crítico, también significa disfrutar ese carácter reflexivo. Y en esta foto en particular, lo que me llamó la atención y por eso lo compartía, era el presente, el tema de cómo el presente se transforma como en una importancia temporal, porque generalmente cuando ocurre una crisis siempre se hace el cuestionamiento del futuro, o por ejemplo, ¿qué es lo que va a venir? O la pregunta que últimamente se ha hecho bastante, ¿cuál es el Chile que queremos? ¿O cuál es la sociedad que queremos? ¿Cuál es la comunidad que queremos? Pero en esta fotografía yo veía como un hito inicial que tenía que ver con, más que soñar con un futuro, es como soñar con un presente ahora, inmediato, en el hoy. ¿Cuál es el hoy que queremos? ¿Cuál es el presente que queremos? Y no tiene que ver con un asunto de corto plazo, sino que con todo lo que significan las capas del presente. Entonces, por eso este hito, que también tiene que ver con un hito inicial para mí de salir de Lota, pasar por Santiago, y que ahora lo puedo cruzar con que ahora estoy en Estambul, porque siempre yo vi a Santiago, y esto quizás lo podemos tocar más adelante en la conversación, una zona de tránsito, que también es un problema de provincia también, y siempre ven a Santiago como un lugar a llegar, o como un lugar a sociabilizar un proyecto, una obra que tiene que ver, evidentemente, porque es la capital de Chile, pero también porque hay mucha más gente, etcétera. Pero mi paso por Santiago, como en esta marcha, como podemos ver en la foto, siempre ha sido como de transitar, como nunca ha sido de ir a vivir ahí, nunca fue mi No es un meta. destino. Claro, no es un destino, es una zona de tránsito más, un cruce que es importante cruzar cuando sea pertinente para la investigación, por así decirlo. Y eso instancias de pertinencia creo que son importantes, y puede ser cualquier ciudad. Ahora es Estambul para mí, pero puede ser cualquier pueblo, cualquier aldea, está en un mismo nivel de ciudad, digamos, con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Entonces esa yo creo que podría decir que es la importancia de esta imagen también. ¿Y tu relación con el tema de la clase obrera? Porque más adelante, bueno, vamos a revisar esas obras si el tiempo nos permite, pero están los cordones industriales. Hay una relación constante con el tema de la organización de los trabajadores, ¿cierto? Los y las trabajadoras. Sí, sí, Entonces, no, ¿cuál es sí. tu relación con esa clase? Sí, lo que pasa es que yo me asumo desde como un cuerpo desindustrializado. Me asumo que Lota y muchos pueblos que después yo pude investigar, tanto en la provincia de Arauco, Concepción, como también después visité varias zonas mineras o postindustriales de Europa, vi ciertas similitudes en cómo la desindustrialización como fenómeno no era solo un desmantelamiento económico, sino que también era un desmantelamiento cultural que afectaba no solo la relación de nosotros con el trabajo, sino también nuestra relación con el cuerpo y con el lenguaje. Entonces, mi relación con las familias trabajadoras, por así decirlo, era desde una perspectiva crítica también. Si bien yo me asumo parte de esa clase, también siento que hay ciertos vicios de clase trabajadora, porque ese pasado industrial, que es un pasado patriarcal, de sacrificio, eh, sexista también, vertical, también tiene ciertos vicios, digamos, que yo lo enfoco en el fenómeno de la industrialización. Entonces, mi relación, yo podría decir, con los trabajadores y trabajadoras es justamente, me asumo de esa clase, pero no lo miro con una nostalgia ni como un heroísmo, sino que también trato de analizarlo críticamente de cómo ese fenómeno también nos fue transformando. Evidentemente es capaz
de solidaridad que se perdieron. O sea, obviamente en un contexto industrial habían ciertas capas de solidaridad entre las comunidades, que tenía que ver con ciertas zonas, ciertos momentos de resistencia. Pero yo creo que la desindustrialización como fenómeno afectó, fue desmantelando todas esas capas. Entonces mi trabajo está súper enfocado en ese sentido, en tratar de analizar cómo ese desmantelamiento fue afectado, digamos, en estas zonas. Gracias, Eduardo. Leslie, ¿te parece si hablamos un poco acerca de tu trabajo Las calles son nuestras? Y Perfecto. antes de mostrar el video, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál consideras tú que es la diferencia entre el tema de la recopilación como un fenómeno sociológico, ¿cierto? La recuperación de imágenes, en este caso de las calles, o sea, la diferencia entre ese acto, ¿cierto? Y el tema de cuando uno habita un espacio que te pertenece ideológicamente y algo sucede que se transforma en tu obra. Hay dos momentos distintos con la misma imagen, ¿cierto? El de la recopilación como fenómeno histórico de algo que pasó, como podría ser, por ejemplo, lo que existe ahora en Santiago que se llama Museo del Estallido Social, o transformarlo en tu obra. Y a eso sumarlo con el tema de, hay una frase que dice que los muros son el diario del pueblo, que existía hace muchos, muchos, muchos años, y ahora volvió a tener resonancia, tanto la frase como el concepto del pueblo. Claro. ¿Te hace sentido? ¿Se te une con tu trabajo? Y después me Eh, gustaría mostrar el video. sí, sí, bueno, quería, claro, es que lo que pasó en el octubre del 2019 fue de un impacto tan grande que yo creo que, por lo menos a mí lo que me pasó con las frases es que empecé a caminar cada vez porque este rescate que hice son de rayados encontrados acá en Concepción. Como que caminaba y me aparecían estas voces diciendo, el rayado inicial que me gustó mucho era Las calles son nuestras, o sea, de ahí partí y era un rayado que después investigando, porque había muchos tipos de rayados también, de un grupo feminista que tomó y que rayaba con algunos colores distintos al resto, o sea, como un color fucsia o rojo, generalmente, así como que ya lo fui identificando porque hice una gran cantidad de ejercicios. Entonces lo que me pasaba a mí con esas frases que como que me empezaban a hablar. Y ese hablar finalmente se transformó en transcribirlos. Luego hice varios ejercicios en el caso de este video que van a ver ustedes. Le pedí a amigos de fuera de Chile que lo leyeran, algunos amigos que incluso no hablan tan bien el español, y que lo leyeran con su acento, en el fondo, dando cuenta de que esto es algo que está y que también habían frases y habían simultáneamente, estaban ocurriendo en otros países muchas cosas, como por ejemplo en Minneapolis, Alexa Horochowski, una amiga, estaban con todo lo de George Floyd también, y con todo el tema del racismo, entonces se empezaban como a abrir estas fronteras con demandas locales, demandas locales de Concepción, porque también se hablaban de las forestales como el metro de Santiago, pero nosotros eran las forestales en el fondo, o sea, como realidades locales que iban más allá que iban mucho más allá de la frontera. Entonces, claro, yo creo que parte con un impacto, no sé si sociológico, pero como ciudadana, como persona que está viviendo una ciudad y que realmente esta ciudad se transformó a tal nivel y es un impacto tan grande que no sé si yo puedo decir que es una obra o qué, pero lo pienso como en algo colectivo y en lo que participan más personas. Y, y ese registro tal vez parte porque, claro, sí se han hecho bastantes recopilaciones, pero tal vez en este caso es el muro, el gesto, que es como una expresión, es el cuerpo que está rayando, y al mismo tiempo una voz que lo lee. Entonces, es como que está el sonido, está la calle, hay un montón de cosas simultáneas ocurriendo. Eh, y la otra pregunta, lo del... Sí, absolutamente. O sea, las calles se transformaron en una explosión de en el fondo de urgencia, de todo lo que queríamos que cambiara. Y uno leía frases y se sentía tan identificada con tantas cosas, ¿no? Porque eran muchas. O sea, si antes había sido el 2018, lo de, ya que, bueno, el movimiento estudiantil es muchos, de tantos años, ¿no?
el 2018 vimos un tipo de rayado y ahora se empezaron a juntar todos, entonces al final estaban todas estas demandas latentes ocurriendo simultáneamente, entonces era como, sí, era el pueblo es súper diverso además, ¿no? El pueblo está constituido de personas tan distintas, entonces sí, sí, totalmente, y claro, en periodos de urgencia política se transforman en explosiones, pues, y las calles están transformadas en eso. Voy a mostrar el video para que puedan ver a qué nos estamos refiriendo. Un momento. Sí, como mientras lo encuentres Sí. ahí, como decir que fue una recopilación de frases que hice, como les decía, se las mandé por correo a varios amigos que estaban fuera de Chile, amigos, amigas, y ellos las devolvieron, tenían que escoger alguna de ellas y después la enviaban por audio y pasó por ahí por una pequeña edición, pero es eso. Sí, ahí está. Aquí está. A ver, lo vamos Sí, a poner grande. los por se ve un poquito cortado por la... Por el internet. Chile despertó. Las calles. Sí, puede ser que no se vea muy fluido, pero les puedo dejar el... ¿Quieres compartirlo tú si quieres? Son nuestras. Evade el miedo. Vos dale. Sin miedo. No es izquierda ni derecha, es fusil contra flecha. Ni tuya ni yuta. Ni tuya ni yuta. Pelea como niña, lucha como mujer. No más violencia contra la mujer. No más impunidad. Somos lucha. Apoya a tu vecine y amigue. No era sequía, era saqueo. No era sequía, era saqueo. Aborta el Estado. Aborta el Estado. Estado asesino. Estado asesino. Autogobierno. No habrá paz sin justicia. 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 No era depresión, era capitalismo. 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 No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. Las ideas son a prueba de balas. Las ideas son a prueba de bala. Las ideas. Cuestiona tu respeto. Cuestiona tu respeto. Cuestiona tu respeto. Vive el pueblo, güey. Viva el pueblo. Somos fauna rebelde. Somos fauna rebelde. Somos fauna rebelde. Somos fauna rebelde. El miedo se pierde con el fuego. El miedo se pierde con el fuego. El miedo se pierde con el fuego. Que arda todo. 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 La revolución chilena contra todas las dictaduras. Somos lucha. Chile despertó. Bueno, y aparecen los nombres de todas las personas que participaron. Ahí. Lo puedo dejar ahí después en el Podríamos compartir el link, si te parece. Sí, lo podemos dejar en el chat. Hay otra obra tuya que voy a aprovechar ya que estamos aquí, antes de pasar a otra obra de Eduardo. Eduardo, si no te importa. Que es bien significativa y es fuerte, que se llama No estamos todas. Entiendo que la hiciste en el contexto del 8M.
A lo mejor sería bueno si tú puedes compartir un trozo de ese video, ya que mi internet hoy día está como un poco en mi contra. Mientras lo buscas y lo puedes compartir, me gustaría hacerte una pregunta que considero que es una pregunta que varias mujeres nos estamos haciendo y tiene que ver con la idea de revisitar lo que significa realmente el feminismo. Han cambiado mucho las condiciones. Cuando uno escucha a Simone de Beauvoir, hablaba de que la gran liberación de la mujer es el trabajo, pero ahora la mayoría podemos trabajar. Obviamente estamos generalizando, ¿cierto? Y ya han cambiado las condiciones, las consecuencias del ser mujer, las problemáticas y por tanto las preguntas. Entonces, cuando tú te acercas a este tema desde el 8M, que también son grandes espacios de, como de energía colaborativa y comunitaria, pero también de nuevas preguntas, ¿cierto? De qué significa el ser mujer. Y en este caso particular, es más fuerte porque habla y hace un homenaje a cada una de las que ya no están, de un periodo de tiempo, ¿cierto? Porque esto podría ser extendible en la región de Latinoamérica, en el tiempo, podría ser mucho más fuerte, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso, ¿no? Como de qué significa el feminismo ahora y hacia dónde lo estás llevando tú, tanto como mujer, como artista, como docente? Bueno, yo creo que es una pregunta súper importante porque tal vez como nos ha pasado, bueno, yo soy de una generación que empezó tal vez a ver cosas ahora que habían estado muy normalizadas, ¿no es cierto? De formas de chistes, de bromas, de un montón de cosas que en el fondo yo creo que había un ruido, había una molestia, pero de repente uno se da cuenta de que eso está, no es que tenga que ser una pequeña molestia, es que es una gran molestia en el fondo, porque hay que cambiar de partida el lenguaje, la forma de relacionarnos, y no es solamente en relación a la mujer, son relaciones humanas que son las que tienen que cambiar, ¿no es cierto? Esta cosa jerárquica, dominante, que quiere siempre aplastar a otro, a otra, que puede ser diferencia de raza, diferencia de etnia. Y bueno, hay algo que he aprendido porque, bueno, me he metido como algunas a espacios de diálogo ahí con amigas y personas que están hace mucho tiempo en el tema, y bueno, saber que también hay muchos feminismos, ¿no? Que no es que hablamos de un solo feminismo, de lo que me puede pasar a mí es distinto a lo que le pasa a alguien que vive en otro lugar, que viene de otra etnia, que tiene otro color de piel. Entonces hay un montón de cosas, y dentro de mis privilegios también de ser alguien que trabaja en la universidad y que vive de otra manera, o sea, como bastantes privilegios, los considero, pero yo creo que sí es una manera de reestructurar las relaciones humanas, definitivamente. Y eso está latente y se amplía hasta el respeto por la naturaleza, o sea, como que va con todo. Y por eso que es un cambio y es una revolución tan grande de todo, porque significa como replantearse todas las formas de diálogo que teníamos, y es súper necesario hacerlo. Y a mí me ha gustado mucho encontrarme en este espacio de academia. De hecho, por aquí veo algunas alumnas que también en el fondo cómo nos relacionamos, cómo yo he aprendido mucho también de personas más jóvenes, de personas mayores, como de todas las generaciones. Transgeneracionalmente ha sido un aprendizaje muy potente, y que a veces es necesario estos espacios de solo mujeres o ¿cómo se me fue la palabra? Pero separatistas, espacios separatistas a veces son súper necesarios. Yo al principio no podía entender eso, como que decía, pero sí, vivimos hombres y mujeres, vivimos trans, vivimos todos, podemos convivir, pero hay espacios, hay momentos que hay que hacer como un espacio individual en el fondo, o sea, me refiero a solamente de mujeres, lo entendí muy bien. Y este trabajo, claro, el trabajo que hice también colectivamente, empecé a convocar a personas cercanas, y ahí se fue abriendo el círculo, porque inicialmente, bueno, son los nombres de mujeres asesinadas,
en el 2020, a partir de una información sacada de la Red Chilena contra la Violencia, que es una cifra diferente a la que maneja oficialmente los gobiernos, el Estado, y uno empieza a leer cada historia y son tan tremendas, tan fuertes que, o sea, hay personas que me dijeron, sabes que no puedo hacerlo. Convoqué a puras mujeres, por cierto, pero no podían hacerlo porque son historias muy crudas, entonces muy así como que te remecen siempre cuando ves qué es lo que le ha pasado a una mujer en las condiciones que murió, y en esa selección también habían personas trans, que también me parece que hay obviamente que son parte de las víctimas de género, de violencia de género. Entonces, eso, y fue una convocatoria colectiva y cada una, mi idea fue porque tiene como dos partes esa intervención. Eso, primero fue una intervención en unos círculos que se hicieron acá para la votación del plebiscito, y escribí los nombres de las mujeres, solamente el nombre. Entonces, mientras escribía cada nombre, yo decía, bueno, yo conozco a una Bárbara, yo conozco a una Catherine, yo conozco a una Ana, y como que en el fondo escribía el nombre de ella y pensaba en mis amigas, que podía ser alguna persona cercana a mí que lo hiciera. Entonces, por eso lo abrí a que funcionara con una lectura, con un diálogo. O sea, con una lectura del nombre y algunas agregaron más información o menos información. Y eso es el video. Y cada vez que uno lo escuchaba era como, en el fondo es como, bueno, si hay que difundirlo, por muy crudo que sea, hay que hacerlo para que ojalá no pase. O sea, sabemos que estamos lejos de eso, por lo demás. ¿Te parece si vemos un par de minutos? Porque sí, no tenemos sí, tanto más tiempo, más pero cortito, sí, para sí. poder... A ver, aquí comparto la pantalla primero. Sí. Aquí. Y tienes que activar el audio, acuérdate. Sí, y... Ay, me perdí. Acá está. ¿Estoy compartiendo? Sí, estamos viendo tu pantalla. A ver si lo puedo hacer bien. Aquí. Y el volumen está acá. Soy Taía Strica Pierar y hoy recuerdo a Gladys Gallegos Insunza, asesinada en Valdivia por su pareja. Número 2. Soy Mónica Salinas Robles y hoy recuerdo a Alejandra Macarena Castro Barahona, quien fue asesinada por su pareja cuando tenía 32 años. 3. Soy Loreto González Barra y hoy recuerdo a Huerlinda del Carmen Leiva Orellana, quien fuese golpeada hasta la muerte por su hijo, quien la lanzó luego a un canal de regadío y denunció su desaparición. Soy Tania Orellana Valencia y hoy recuerdo a Karen Ramírez Salinas, de 45 años, asesinada por la violencia patriarcal. Somos Archivo Emotivo y hoy recordamos a Yasna Bustos Muñoz, asesinada por la violencia patriarcal. El 17 de febrero, Ana Viveros Echeverría fue degollada por su ex conviviente. Él la mató a ella, mató a su actual conviviente, incendió la casa y en ella murió él también. Esto fue en Mulchen y es el número 6 de los femicidios del 2020. 17. Soy Joaquín Enríquez y hoy recuerdo a Brenda Vidal, mujer de 23 años que fue calcinada en un incendio junto a su hijo e hija de 1 y 2 años de edad. Familiares denuncian que el incendio fue provocado por su expareja y que la causa ha sido negligente, pues él aún está libre. Bueno, para no hacerlo tan largo, el video también se los puedo compartir si lo quieren ver. Y eso es bien fuerte en verdad, o sea, como que se me aprieta la guata cada vez que lo escucho. Sí, es bien fuerte. Cuando lo revisé la primera vez también, que súper conmovida y me hizo pensar en este tema también como del feminismo, el hecho de que las mujeres estamos presentes y ojalá vivas. Ojalá vivas.
Eduardo, ¿podemos ir a revisar una de tus últimos trabajos? Voy a compartir pantalla. Te quiero preguntar por este trabajo en particular. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Gracias. Dice acá en la descripción que me compartiste, desindustrializarse. Afiche digital 2020-2021. Actualmente mi investigación sobre el fenómeno de la desindustrialización se ha colectivizado en diversos observatorios, conectando comunidades en varios países. Así, este afiche enviado por email y compartido por redes sociales sintetiza las reconceptualizaciones. Te quería hacer dos preguntas. ¿Cómo llegas, primero que todo, cómo llegas a la síntesis de toda esta idea para poder generar un solo afiche con palabras, sin imagen, sin nada? Eso me parece que es un acto poético en sí mismo, ya, lograr esa síntesis. Eso por una parte. Y por otra parte, hay un acto que tiene que ver con la democratización del trabajo de arte y el oficio, el transformarlo en un afiche que viaja por correo, que no significa un costo, que no significa algo en términos, o sea, un costo me refiero netamente en términos monetarios, ¿no? Porque, claro, hay otro tipo de valores simbólicos. ¿Tiene que ver un poco con esa idea o es una lectura que se aleja por completo de lo que tú propones? No, efectivamente, bueno, efectivamente hay un trabajo de síntesis importante que tenía que ver como este fenómeno de la desindustrialización, que era algo que me había estado muy cruzando mi vida, por así decirlo, como de alguna forma dejaba de ser un trabajo personal y se colectivizaba. Ese fue el primer paso. Cómo colectivizar algo, porque generalmente el artista también peca de eso, o de personalizar mucho la realidad o lo que le sucede. Entonces lo primero que hice fue colectivizarlo, y en ese proceso de colectivización también hubo como una especie de reconceptualización también del concepto de la desindustrialización. Porque tenía esa carga muy económica, que era lo que decía, o muy sociológica. Entonces empecé a transformar a medida que yo me transformaba, o que transformaba también colectivamente, gracias también con la retroalimentación de Leli y Oscar, que también somos parte del proyecto Arte de Desindustrialización, y también por una serie de viajes y proyecto ahora también con un observatorio latinoamericano que se llama Chicas Latinoamérica, o con este mismo proyecto que ahora estoy haciendo en Estambul en colaboración con Ihan Somay. Y así tantos proyectos se fue colectivizando tanto el objeto de estudio, por así decirlo, que llega a la síntesis de tres palabras que son como las que me invitan a seguir la investigación, que era primero desindustrializarnos a nosotros mismos. ¿Qué significaba desindustrializar nuestras propias prácticas y a nosotros mismos? También qué significaba crear o movernos a través de industrias creativas culturales, porque tenía esa carga también de las industrias creativas, ¿no? Cómo desindustrializar esa idea de las industrias creativas culturales, y cómo volver a conectarnos, por lo tanto, como cordones desindustriales, a través de la solidaridad de las palabras, en este caso. Y yo creo que igual tú le has dado al clavo, que yo diría que más que una crítica a la economía propiamente tal, hay una crítica que yo tengo, o un cuestionamiento a la creación de objetos estéticos. Porque en esta pregunta de desindustrializarnos nosotros mismos, también pongo también en discusión si es posible en el campo del arte seguir produciendo objetos artísticos cuando hay justamente una sobreproducción de objetos en el mundo propiamente tal, en esta sociedad industrial o industrializada. Entonces, justamente esta síntesis del afiche o del flyer tenía que ver con una síntesis también de las palabras mismas, ocupando las mismas palabras que utilizamos como la expresión más básica, pero también más esencial de crear y transformar la realidad. Entonces, estas tres palabras, que son las que guían
las investigaciones de una manera más colectiva, más que personal, era esa invitación, y por eso las compartí por email con amigos y amigas, pero también las fui compartiendo en redes sociales, porque de alguna forma era una invitación a que ellos también reaccionaran a estas palabras. Por ejemplo, muchas reacciones fueron en torno a las palabras de las industrias creativas culturales, por ejemplo. Y porque efectivamente fue un término que, bueno, Teodoro Adorno instaló en un principio, pero también siento que el concepto de las industrias creativas culturales, de alguna u otra forma, toda esta idea de la creatividad en el arte, o esta idea de impacto, estos conceptos, estas palabras claves que a veces utilizamos, de alguna forma creo que ha puesto todo en una lógica muy del mercado del asunto. Entonces, yo sin dar el paso todavía de dar una respuesta o de proponer una vía posible, estoy todavía en la etapa de por lo menos generar las condiciones de un cuestionamiento a las palabras que estamos utilizando. Y si estamos seguros de que queremos ir por esa vía. Y los cordones industriales que a ti te llamó la atención, y también a varias personas, es que justamente yo veía en ese antecedente de los cordones industriales, que fueron súper importantes en Chile como estado de solidaridad en resistencia de varios trabajadores, justamente yo, sin apelar a esa nostalgia, sino de nuevo en una reversión temporal, aceptando que estamos en un momento hiper neoliberal, cómo volver esa solidaridad a través de la desindustrialización, ya apelando a otra manera de reencontrarnos, qué significa trabajar en solidaridad, pero esta vez en el plano de las palabras, del pensamiento y de la creación, digamos. Entonces, toda esa síntesis tiene que ver con el solo poder que tienen esas palabras, esos conceptos, y agregarle esa que remitía a esa desindustrialización. Y eso. Gracias, Eduardo. Teníamos tantos sueños de qué podíamos conversar, y el tiempo siempre se hace muy poco, yo les advertí. Pero me gustaría, antes de dar espacio a las preguntas de las personas que nos acompañan hoy día, que pueden utilizar el chat si es que no tienen ganas de hablar, o pedir que les abramos el micrófono, me gustaría que pudiésemos hablar un poco del concepto de circulación de la obra. En este ciclo de conversatorio he trabajado con artistas de Punta Arenas, de Arica, de Antofagasta, de Valparaíso, y Concepción tiene una particularidad que es una relación muy profunda y muy espesa con el colectivo. Bueno, yo creo que hay una cosa como bien romántica, en el buen sentido de la palabra, también que uno vive desde la zona central con Concepción, ¿cierto? Los grupos de música, los movimientos intelectuales, siempre desde el colectivo. Entonces, me gustaría si pudiésemos conversar un poco, y aquí ya de una forma más holgada, a lo mejor podemos mostrar el proyecto que ustedes querían mostrar al final con la página web que están haciendo, pero me gustaría hablar de esa idea, ¿cierto? De cómo sucede la salida del taller, del espacio de reflexión en solitario, de esta idea de perder el tiempo, ¿cierto? Donde se va encontrando la obra, la idea, el trabajo, esa salida del taller hacia el colectivo para poner en circulación todos los trabajos que se van resultando en el espacio de la soledad. Perfecto. No, la pregunta está súper clara, y bueno, dos cosas. Bueno, cada uno tendría sus teorías, pero es cierto que yo creo que primero tiene que ver con que hay, y lo demuestra el trabajo de la Leslie, que podríamos decir, si es que existe, sin caer en categoría, que un trabajo súper penquista también en ese sentido, en el sentido de que los niveles de implicancias de la realidad son tan fuertes a nivel sociopolítico, de que hay que buscar otras maneras de circular la obra, como tú dices. Y evidente que Concepción, al parecer, o la provincia de Concepción, pareciera que fuera más pertinente la calle, digamos, como un lugar, primero la calle como un lugar importante de manifestación, de expresión, de encuentro, pero también de disenso, de conflicto, propiamente tal como la esfera pública, pero también tiene que ver por cómo la escena, si es que existe una escena de la provincia de Concepción, es capaz de conectarse a través de la circulación de ideas, que en este caso es súper evidente también la editorialidad de Concepción. Sí. De cómo de alguna u otra forma la editorialidad se ha transformado como un mecanismo de
circulación de pensamientos, yo diría más que nada, porque también, siguiendo con esta idea de la sobreproducción de objetos, en Concepción creo que se ha transformado en una virtud justamente que no existan espacios propiamente tal como Cubo Blanco, o galerías propiamente tal como en otras realidades, porque esa es la primera capa de lectura. Yo parto a la inversa, la primera capa de lectura que habría que decir es que no hay cubos blancos propiamente tales, lo que ha provocado obviamente también una fuga de otras maneras y de otros formatos de encontrarnos, pero yo por eso le pondría más la carga política, en el sentido de que también creo que ha sido una decisión de los artistas de editorializar sus procesos también como una instancia de leerse a sí mismo, porque el tener un libro, un formato, o en este caso los mismos encuentros de arte y desindustrialización, se ha transformado, yo creo que en los últimos años todos los proyectos que han salido de la región del Biobío terminan en un libro, sí o sí, o en un documento, sea una postal, sea un afiche, sea un flyer, sea un libro, y como que se ha transformado en un formato súper importante, y con esto ya como que terminaría mi opinión sobre eso. Creo que lo que ha generado los últimos años es que los mismos artistas han asumido el papel de narrar sus propios procesos locales, porque también hay una falta también teórica en Concepción. Entonces han sido los mismos artistas. ¿Cómo? ¿En qué sentido lo de la falta teórica? O sea, como que tampoco hay, como también hay falta de espacio, también hay falta, y yo lo digo en el buen sentido positivo, de que no hay tampoco grandes teóricos también que teoricen lo que está sucediendo. Perfecto. Entonces han sido los mismos artistas que han asumido el papel de curadores, artistas curadores, artistas escritores, artistas narradores, artistas montajistas, ¿no? Entonces esta editorialidad ha potenciado que también hayan sido artistas editores de sus propios procesos, lo que ha significado que hemos tenido que escribirnos nosotros mismos para podernos leer una y otra vez y poder generar un espíritu crítico de nuestros propios procesos. Entonces, de un tiempo a esta parte se ha generado como una especie de densidad, por así decirlo, y yo creo que eso es lo que ha caracterizado a la región del Biobío en el sentido de la pregunta que tú nos haces. No sé si Leslie quizás puede también decir algo sobre eso. Sí, sí, yo creo que acá sí, es muy cierto lo que dice Eduardo, porque finalmente esta escasez de espacios expositivos ha hecho que finalmente, para no ya seguirnos lamentando, en el fondo es como, bueno, empecemos a inventar formas de que si ya no necesitamos un espacio físico, ¿qué necesitamos? Bueno, un soporte editorial, un soporte, una publicación, o bueno, ahora también hay un montón de recursos que se pueden trabajar sin tener que llegar a hacer un objeto o a pensar un espacio, la necesidad de un espacio para mostrarlo, sino que circulan de otras maneras. Igual en el presente también hay miles de otras maneras de difundir obras. Entonces, lo que sí yo creo que es súper característico es esta colectivización. Colectivos, hay muchos colectivos que se empezaron a organizar de distintas áreas, incluso desde los grabadores, Mesa 8, Almacén Editorial. Son muchos grupos colectivos o sea, o colectivizaciones, más que sean propiamente tal colectivos, que en el fondo están haciendo que personas que tengan como, bueno, afinidad en inquietudes con respecto a los lenguajes o a las formas de querer hacer circular las obras ya se unan, ¿no? En el fondo es como también entender que uno puede conseguir más cosas y puede sentirse más acompañado al estar juntos. Y yo, no sé, también pensaba mientras hablaba de esto, que hay algo que pasó en Chile. Mira, yo pensaba en esto de la colectivización con Carolina Lara y Gonzalo Medina y Claudio Ortiz. Estuvimos trabajando en un proyecto de investigación sobre arte en dictadura, porque tal como dice Eduardo, hay muy poca investigación acá sobre el arte local. Y finalmente asumimos la responsabilidad, bueno, yo más del arte, los demás desde otras disciplinas, pero cómo escribimos nuestra historia y por qué no había un interés por escribirlo. Y en el fondo es como hacer un gesto de empezar, bueno,
tenemos que saber lo que pasó acá, ya no sigamos mirando siempre para otro lado, sino que veamos lo que ha pasado acá, potenciemos nuestra historia, escribamos nuestra historia, que venga otra persona y que le parezca terrible lo que estamos haciendo, y que escriban desde otro lugar, perfecto. En el fondo es eso, y para eso uno no puede hacer trabajos solos, son trabajos que requieren de agruparse, de unirse, y de pensar otras maneras, de poner en circulación obras, gestos, investigaciones. Yo las veo muy a la par todas estas formas de hacer arte, levantar historias, levantar documentos, levantar archivos, escribir sobre eso. Entonces, y es ahí donde en ese tipo como de sinergia comunitaria, también de alguna u otra forma tácitamente se genera una selección de disciplinas, ¿o no? Porque está, por lo menos lo que he alcanzado a ver, que ha sido bastante superficial, porque el trabajo de ustedes tiene una profundidad que uno podría estar estudiándolo y revisitándolo años. Pero de alguna u otra forma no hay tantas, como se les podrían llamar antiguamente, bellas artes, ¿no? Como pintura, escultura, disciplinas más clásicas, por así decir. Me da la sensación, o por lo menos lo que he visto es más multimedia en relación a la fotografía, obra que también se puede hacer más comunitariamente, o no necesariamente. Igual yo respondería a esa pregunta como con una respuesta tangible, que es el encuentro mismo de arte y desindustrialización. Como que, y también es bueno decirlo ahora porque es como la conclusión también de estas dos presentaciones, que fue de Leslie y mía a través de tus preguntas, como también de nuevo los conectivizamos y generamos una obra en conjunto. Y creo que el encuentro de arte y desindustria engloba esas particulares que tú dices, Camila, que es un encuentro que fue del 2018, 2019 tuvo una versión en Lota, en Tomé, y ahora tiene una versión en proceso en el 2021, que justamente es como la síntesis de todo este proceso reflexivo que ha hecho la misma región del Biobío en torno a las disciplinas, de cuál sería la mejor manera, por así decirlo, de retroalimentarnos. Y efectivamente el formato de encuentro, yo diría que es como el formato propiamente tal en términos de síntesis, de encontrarse con una experiencia estética, digamos, y con una transmisión de experiencia a través del arte. Y este encuentro, que son una serie de seminarios, justamente pone la importancia en la palabra, más que en el objeto estético, sino la reflexión alrededor de ella, en torno al fenómeno de la desindustrialización, que es como el fenómeno de consenso que cruza toda la provincia del Biobío, pero no habla solo de la desindustrialización en sí, sino que habla del problema de la inmigración, del trabajo y el ocio, de la niñez no adultocentrista, de los feminismos, que son los temas que hemos tocado. Entonces justamente ha sido como, esa ha sido como la convergencia que hemos hecho frente a lo que tú planteas en torno a las disciplinas. Quizás estamos muy encima para verlo, pero yo diría que incluso en Concepción, últimamente los seminarios o los encuentros, no solo en las artes visuales, también en la danza, en otras disciplinas, parecer que sería como el formato propiamente tal, digamos, que tiene que ver con lo colectivo que dice la Leslie, como esta idea de encontrarnos, de vernos las caras, de escucharnos y de intercambiar información, referencia, antecedentes, y citarnos también a nosotros mismos, como una idea también de una urgencia de crear nuestros propios relatos. Pero para crear nuestro propio relato, estos documentos han sido como el pilar para poderlos leer y poder reencontrarnos también con la referencia, porque también nadie aquí ha inventado la rueda, eso es evidente, pero el poder encontrarse primero, pero también citar esas referencias y antecedentes en torno a estos encuentros colectivos, como tú dices, de todas estas capas que tiene Concepción y la región del Biobío, ha sido súper importante a través del formato del encuentro, propiamente tal, y su sociabilización a través del editorial, o del formato libro. Entonces yo diría que esa ha sido como, muy sintéticamente, eso a través del encuentro de arte de industria es lo que se ha potenciado, como que ha convergido todo lo que Leslie, por una parte, ha investigado yo, y Oscar también desde la editorialidad, y tantos invitados como el David Romero también, a través de sus textos teóricos, y todos los invitados que hemos visto en el encuentro mismo. Les puse en el chat
el link de la página web para quienes los quieran visitar, del proyecto que están hablando. Leslie, si quieres puedo mostrar un poco y si quieres nos puedes contar algo algo más de este proyecto, si te parece pertinente, o consideras que... Sí, a ver, bueno, yo creo que en verdad Eduardo dijo bastante de lo del proyecto, como del enfoque. Ahora, igual quisiera decir que no es que, claro, nosotros trabajamos juntos con Eduardo, estamos dialogando contigo hoy, pero también hay personas que trabajan desde otros lugares en el arte. Pero hay una condición de colectivización en general que se da incluso desde disciplinas que son, o sea, que la gente tiende a agruparse por esta, no sé, por esta necesidad de poder potenciar un trabajo, y a veces son individualidades que se juntan, pero está esa idea de trabajar juntos. Y sobre desindustria, no sé, el tercer encuentro, y en realidad partimos de una manera bastante como muy experimental, en el sentido de que para nosotros pensamos, por ejemplo, cuando hicimos, bueno, Desindustria, Tomé, Lota, bueno, son ciudades súper cargadas de este tema. Nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo en Tomé en relación a Bellavista, la fábrica de textiles, ¿no? Entonces era como de repente pensar que el caminar o hacer estas derivas poéticas ya eran una acción colectiva en la cual reconocíamos lugares emblemáticos de cada ciudad, y el relato que hacía en ese momento alguien, Egor Mardones, que es un poeta de Tomé, de hablar de este lugar y hablar de lugares cargados de historia para Tomé, en ese caso, ¿ya? Entonces como que fuimos reinventando formas de dialogar y de establecer maneras de encontrarse con otros, y en el tercer encuentro de ahora estamos trabajando con realidades latinoamericanas, vamos a trabajar con artistas de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, entonces como que abrimos nuestras fronteras a dialogar con países de Latinoamérica que tienen o que han tenido o que han abordado este tema desde otros enfoques y con sus propias realidades. Entonces yo creo que al final es un proyecto que es muy rico porque va abriendo más que cerrarse, si es que no lo volvemos a hacer de aquí a otros años, pero finalmente permitiría seguir eternamente desarrollando esa, como una investigación que va abriendo diálogos en torno a un tema. Y me gusta mucho cuando Eduardo habla eso de los cordones desindustriales, porque en el fondo tampoco quedarse pegado en esa nostalgia de que esto fue y de que, o sea, eso ya fue, claro, estamos en otro presente, pero abordémoslo y pensémoslo desde el presente, ¿no? Y hagamos algo con respecto a eso, problematicémoslo, planteémonos frente a esta realidad en el fondo. Me gustaría abrir la posibilidad a que nos hagan preguntas quienes están presentes con nosotros. No sé si alguien quiere escribir en el chat o pedir que le abramos el micrófono. Por mientras sucede, porque siempre se demoran a veces en animarse. Sí, anímense, pregunten. Sí, porque es bueno conversar. Sí, para terminar, antes de que nos lleguen las preguntas al chat, tengo un cuestionario que le he hecho a todos los artistas y las artistas de 14 preguntas. Entonces tienen que elegir una cada uno, ¿ya? Porque nos demoramos más, así que ya no pueden ser dos. Pero la idea es que sea como ping pong y no lo piensen tanto. Leslie, parte tú, del 1 al 14, dime un número. 7. Siempre eligen el 7. Sí. Yo creo que es un nombre cabalístico. ¿Cuál es tu pendiente en este momento? Puede ser en el cine, en la literatura o un disco para escuchar. Todos. No puedo responderlo. No puedo. O sea, sí, ya, por ejemplo, quiero ver Sergio Larraín, el documental de Sergio Larraín, ahora, así como pronto. Pero es que son muchas cosas las que tengo que hacer ahora. Muchos pendientes. Son muchos pendientes. Pasa, Sí. pero el documental de Sergio Larraín es un excelente pendiente. Yo lo vi el domingo. Sí. Eduardo. 3.
Esta es una pregunta que me hizo una vez un amigo y me parece extraordinaria, que si hubiese que mandar una obra de arte a los alienígenas para que puedan entender cómo es este planeta, ¿cuál sería? Oh, muy buena. No sé por qué pienso en el disco Los Prisioneros. No sé por qué me vino a la cabeza. ¿En cuál? Todos los discos Los Prisioneros. La discografía. La discografía completa de Los Prisioneros la enviaría a los alienígenas. Traducía a todos los idiomas. Todavía no nos llegan preguntas, así que podemos hacer un par más de aquí. Leslie, si quieres elige otro número. 11. ¿Cuál es el disco que escuchas a lo largo de tu vida cuando estás muy alegre? Así es que uno dice, voy a escuchar este disco y le voy a poner repeat el día completo. Uy, esas preguntas están muy difíciles. Es que tengo... O sea, no puedo responderla tan breve. Tengo que darme una vuelta. Pucha, que últimamente la música que más me pone alegre es música como... Hay una radio francesa muy buena que toca música africana y cada vez que escucho música de África, como música más, como una especie de, no sé, como la cumbia. O sea, es como esta música con unos bajos, no sé, me sube, me deja arriba. No sé exactamente qué banda es ni nada, porque son muchísimas, es como una música más, tal vez más sencilla, yo creo, finalmente, como la música, sí, música africana, pero la dejo en una categoría súper amplia, pero son muchas cosas las que, muchas. Está bien, es difícil sí. Categorizar tanto, ¿no? No puedo. Sí. Eduardo, un último número. 9. Puro impares, Sí. ¿Cuál es la canción? Bueno, es difícil, yo sé, pero la canción que te hace llorar. Así esas canciones que uno la pone y te conmueve, pero hasta los ancestros. ¿Sabes qué? Te voy a responder esa pregunta de una manera igual súper rara, pero yo en general a veces me pasa que soy llorón, puedo conectar a veces hasta con un, no sé, hasta con un comercial, o a veces como que conecto con una, puede ser, no sé, a veces hasta una escena específica y lloro. Entonces en general soy súper sensible a algunas cosas. Entonces, por ejemplo, una canción que lloré, para relacionarla con el tema, la canción del héroe de John Lennon, cuando habla de que hay que ser un héroe de la clase obrera, el héroe trabajador. Entonces esa letra, esa canción a veces como que me hizo llorar de una a la primera vez. Sí. Y siempre cuando la escucho pasa lo mismo. Bueno, esa canción sí, a mí me pasa similar. Nos llegó una respuesta al chat y por el tiempo es la única que vamos a poder recibir. Llegaron 2. Bueno, vamos. Ana Ontú dice, este planteamiento siguen perteneciendo a las artes visuales en cuanto a que se refieren mucho a las reflexiones, cuestionamientos, o sea, palabras, ediciones, etc. ¿O ustedes creen que se necesitará otra definición fuera de artes visuales para denominar estas nuevas corrientes? Es que yo creo que las palabras son visualidad, entonces son visualidad, son contenidos, son conceptos. Yo creo que desde hace mucho tiempo la definición de las artes visuales, o sea, si hay algo que no podemos definir con tanta exactitud, el arte contemporáneo, porque está siempre en movimiento, en intercambio, yéndose hacia un lado, hacia otro, dialogando con otras disciplinas. Entonces, yo creo que como que esa es la cualidad de ser muy poco definible y pedir prestado y dialogar con otras áreas, es súper necesario. Pero, por ejemplo, la visualidad de una palabra, para mí, o sea, una palabra, un texto, la poesía visual, es también arte, por supuesto. El sonido, la poesía sonora, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta de Catherine que dice, respecto a la colectividad como producción de investigación, ¿será la colectividad o el hecho de relacionarnos al momento de crear una práctica de resistencia hacia el mundo individualista que se nos ha impuesto? Mira, sí, yo creo que lo que aquí ha sido evidente, por lo menos sintetizando también lo que hemos dicho en la conversación, es que evidentemente cuando se colectiviza una investigación es mucho más rica en todos los sentidos.
porque somos todos dimensiones tan múltiples, de capas y capas de implicancias con nuestra propia realidad, biografía y contexto, que creo que lo colectivo en este caso es como ese dicho que algo personal te lleva a algo más rápido, pero lo colectivo te lleva más lejos, ¿no? Esa es como la frase de propaganda, pero creo que en este caso, siendo muy pragmático, sí ha funcionado. Entonces lo colectivo obviamente apela también a la solidaridad, evidentemente. A veces igual exige un esfuerzo, obviamente, porque hay cuando se hace algo colectivo, ya tampoco hay autoría, sino que es el colectivo lo que se colectiviza, y a veces parecería que en el trabajo artístico es un poco difícil ceder eso, ¿no? Por estos grados de pertenencia, de ideas que a veces uno cree que tiene, etcétera. Entonces yo creo que lo colectivo efectivamente tiene que ver, más que una reacción al individualismo, yo creo que tiene que ver con una respuesta clara de que lo colectivo, en estos casos de crisis, son la solidaridad, más que lo colectivo, la solidaridad como propiamente tal es importante. Sí, yo quisiera agregar algo ahí en relación a eso, que por este mismo proyecto de investigación en dictadura en Concepción, y que pasó en todo Chile, en verdad, que hubo tanta gente que se unió a trabajar en ese tiempo, a trabajar, bueno, de una manera súper riesgosa, media clandestina incluso, pero después cuando llegó la democracia, cada uno siguió por su lado, empezó todo un tema, bueno, empezaron las galerías comerciales con mucha fuerza, empezó un nivel de competencia muy fuerte que hasta hace poco, por lo menos, ha costado desprenderse de eso, ¿no? O sea, tampoco es algo tan fácil la colectivización, es como que de repente cuando uno ve que hay un sistema que no está funcionando, o que se necesita de otras personas, como había dicho antes, te agrupas, pero en Chile ha pasado un tema súper individual en el arte por mucho tiempo. Yo creo que estamos en un remecimiento hoy con respecto a eso. Es parte de un periodo de crisis que es la que nos estamos cuestionando por qué tanto miedo a o sea, de esto de copiarse es como muy raro, así como escuchar que no, que me pueden copiar, o sea, es raro. Sí. Igual yo agregaría otra capa más, que también es no solo colectivizarse, sino también lo que está en cuestionamiento es cómo nos colectivizamos. Va a ser no adultocentrista, con niñeces, va a ser con diversidad de género interna, va a ser intergeneracional. Entonces lo colectivo también, o va a ser transdisciplinar, por lo tanto también la misma idea de colectividad, de lo que significa aceptar todos esos grados de no solo consenso, no solo para juntarnos para llegar a consenso, sino en nuestros disensos, diferencias. Encuentro que ese es como también el plus de eso, lo importante, creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantean. Bueno, pero mi opinión aquí no importa. Bueno, les quiero dar las gracias. Ya estamos en la hora que acordamos, así que hay que respetar los tiempos también. Les quiero dar las gracias, Leslie y Eduardo, por la generosidad, por el tiempo, por la honestidad. Les quiero pedir disculpas porque en estos conversatorios es muy poco probable poder abarcar todas las obras y todo lo que quisiéramos hablar y profundizar y qué sé yo. Espero podamos tener una nueva instancia donde podamos bajar a otra capa más espesa de todas sus investigaciones. Pudimos hablar muy poquito del proceso, que era parte importante de nuestra cita de hoy día, pero es bueno porque nos deja la ventana abierta, ¿cierto?, a volver a reunirnos, ya sea en una actividad como esta o en otra instancia. Así que nada, le doy las gracias y las gracias también a quienes nos acompañaron, que es súper importante decirles que el conversatorio va a ser alojado eventualmente en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Finisterra. Y eso, nos vemos el otro martes con otros artistas invitados. Perfecto. Muchas gracias a todos. Y gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Camila. Chao.